Esta es una pequeña asamblea, un acto, y esperemos que discurra como las asambleas guaraní de un modo democrático, aunque probablemente no podemos dar la palabra a todos. Y yo tampoco voy a ser nuestro padre, ni el chamán, ni siquiera el ayudante del chamán. Está anunciado como territorio es cultura y cultura es territorio. Pero a veces yo pongo títulos engañosos porque no voy a hablar de territorio, porque los guaraníes no hablan de territorio. No conozco ninguna palabra en guaraní que sea propiamente territorio. Sin embargo, la cultura guaraní corresponde a lo que nosotros llamamos territorio. Yo con un neologismo, un barbarismo, lo llamaría un culturatorio. Un culturatorio, es decir, es un lugar de cultura. Este territorio guaraní se puede presentar en 5 palabras que concatenadas significan y llevan a buen vivir. Y estas 5 palabras, espero que no detenerme demasiado en cada una de ellas, son aplicar, pide, teco, tecoja, tecopora. Yo voy a ser como aquel predicador que en el sermón a la Virgen empezó por las 12 estrellas y cuando estaba ya en la sexta y habían pasado 3 horas, dice, pero ¿qué veo? Toda una constelación. Ahí está la gente. Dice, vámonos, porque eso nos va a acabar en toda la noche. Esta formulación parece tanto más extraña cuanto es, creo, más sintéticamente guaraní y auténticamente guaraní. ¿Cuál es el primer territorio? Eso que nosotros llamamos territorio. El África. ¿Qué es el África? Es el banco ceremonial en el cual se sienta el líder religioso, el profeta, el chamán, y en el cual recibe las palabras inspiradas. El África es el lugar donde uno se sienta y se asienta, y este es el primero y fundamental territorio del Abá, que significa persona en lengua guaraní. Abá significa persona, y es también el lugar a donde baja para el sabio la palabra inspirada. Por antonomasia es el banco ceremonial en el cual el líder religioso fuma el tabaco sagrado. Sin este asiento no hay posibilidad de ser persona. Este asiento lo crea como flor que se abre y se expande. Ganderos de Mondé, nuestro primer padre, al surgir de las tinieblas primigenias. En él, en ese espacio mínimo y total, pequeño y global, la palabra tendrá su fundamento, tanto la palabra de Dios como la palabra humana. El libro, que es una compilación de cantos míticos que recogió Cadona, comienza así. Bueno, poco para que suene voy a leer la primera estrofa. Yanderu papate nonde, vuelterá volterá, fuitu imanui, y verá tu pite, apica pupuai, fuitu imanguite de obrake. Nuestro Padre, último primero, para su propio cuerpo creó de las tinieblas primigenias
Las divinas plantas de los pies, el pequeño asiento redondo en medio de las tinieblas primigenias, los creó en el curso de su evolución como flores que se abren. La explicación que dan los sabios y líderes religiosos guaraníes o colombianos, al ser preguntados sobre el sentido de ese aplicar y que dieron a cada una, fue la siguiente. Aplicar ahí es un pequeño asiento redondo en que aparece Ñanderú en medio de las tinieblas, a referirse al hecho de ser engendrado, cada uno de nosotros, a ser engendrado, concebido, un ser humano, dice el hombre, se le da asiento, se lo provee de asiento. Locución que da a entender que el ser humano, al ser engendrado, asume la forma que asumió Ñanderú, nuestro primer padre verdadero. Cada hogar no voy a explayarme mucho, está escrito ahí, pero sobre esta palabra, casi simplemente es nosotros decimos la metáfora, pero para los guaraní es la realidad. El niño, al ser concebido, es una palabra que se coloca en el seno, en el útero incluso, de la madre, como si ese útero fuera un banco ceremonial, como palabra inspirada. Esto tiene una filosofía y un modo de ver que creo que nosotros hemos perdido. En ese mismo año, en el 2015, dos alumnos míos, mis alumnos que en realidad eran mis maestros y que estaban haciendo el curso de licenciatura intercultural indígena del sur de la selva atlántica en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianópolis, hijos de dos renombrados sabios líderes espirituales del Morotiverán, en la costa atlántica, hijos, digo, del señor Alcindo Vera Moreira, de 105 años, y la señora Rosa Mariana Caballero, de 98, me explicaron que el significado de este mismo aplicar es el lugar donde se encuentra todo donde los ancestros se reunían. Y por metáfora y antonomasia también el bastón, la casa de oración, todo que guarda la información del cosmos, el receptáculo tangible de la sabiduría. Esta es la educación de los guaraníes, que no entra de ninguna manera en nuestra educación, en nuestras escuelas. La persona que va a nacer es una palabra soñada, y no estoy inventando, porque a veces he sido testigo de el marido dice, he soñado que vamos a tener un hijo. Y la mujer generalmente dice, pues yo he soñado también. De tal manera que la concepción de un hijo, por supuesto, conoce las relaciones sexuales, no los hagan tan ángeles, pero en realidad la concepción es una palabra soñada, es una palabra poética y profética. La poesía es esto, es hacer palabra. Un territorio propio que anuncia en síntesis el espacio de su vida, de su historia pasada como pueblo y su futuro como proyecto, que será dicho con palabras y con hechos durante toda su vida. Pues esa criatura, en el seno de la madre, empieza
empieza siendo palabra. Y esta palabra es el anuncio de lo que será la historia de su vida. En este territorio contenido en el seno de su madre, Guaraní respira ya los sonidos y los influencias de su medio ambiente social y cultural. Danza con su madre cuando ella está danzando y oye los ritmos de los cantos que ella misma canta. Escucha la música y en una perspectiva chomskiana, Chomsky, construye ya los contrastes pertinentes de la fonología y la gramática de su lengua. No es una filosofía extraña, es una filosofía muy científica. Por desgracia, yo creo que muchas madres actualmente no tienen conciencia de que lo que hacen, de lo que ya dicen, de el lugar donde van a bailar, si es que todavía van a bailar con su marido, con su marido. Esto va a influenciar la persona que van a ser. O sea, en el seno de la madre se empieza a vivir una cultura global. La persona que van a ser en este territorio, contenido en el seno de su madre, ya lo he dicho, respira los sonidos y la influencia de su medio. Esta filosofía no es del todo extraña a la sociedad occidental, solo que la llevamos vergonzosamente escondida y solo la consideramos con seriedad cuando se manifiesta tristemente como resultado de las agresiones externas, de una atmósfera poluida, de un agua envenenada por los agrotóxicos, o incluso del estrés incontrolado de la madre en sus trabajos, en lugares insalubres o en sus correrías, de donde resultan, y hay tantos y tantos, resultan nacimientos de criaturas deformes y monstruosas. El seno de la madre no está en condiciones para recibir en su áfrica, en su asiento, la sabiduría. Esto es importantísimo, por tanto, el primer territorio, si se puede llamar así, que no es territorio, el primer culturatorio de la criatura es el seno de su madre. ¿Cuál es el segundo territorio? El segundo territorio es la piel. Ese guante ajustado y agradable en el que venimos contenidos, que nos manifiesta y mediante el cual nos decide. De todos ustedes yo no veo sino la piel. He tenido la suerte de vivir yo mismo con una tribu recién contactada. Antiguamente se diría recién descubierta, pero no es políticamente correcto y no es verdadero decir recientemente descubierto. Con un pueblo recientemente contactado, en el cual precisamente vivíamos desnudos, pero pintados. La piel es nuestro género y figura. Solo a través de la piel nos damos a conocer. Y en realidad, gran parte de nuestros juicios, esposos, las otras personas, los hacemos a partir de la piel. Nos gusta, no nos gusta. Que porque es moreno, porque es demasiado blanco, porque es el contacto que nosotros tenemos con las personas es a través de la piel. No vamos mucho más adentro, no vamos más adentro. Pero esta piel lo revela. Y para bien o para mal, es la tela del juicio que dirá lo que somos y lo que aparentamos ser.
nuestra lengua. Y esta es la parte privilegiada de la piel, la lengua, que tiene piel. La lengua es nuestra. Por vanidad a veces descubrimos, se suele decir que las señoras, pero mi experiencia con los indios de la selva amazónica, en ese sentido son los hombres los que son mucho más cosmetizados que las mujeres, son los grandes adornados. Los mismos lugares son los de Guacaba de Mondé, los grandes, los adornados. Y las mujeres son de Azucar, las adornadas como mujeres. ¿Cómo la piel entonces? ¿Qué habitamos? Recordarán, si no, porque tal vez no son tan aficionados al cine como yo era ahora. Ahora es poco ocasión que tengo para ir al cine porque estoy muy limitado en mis movimientos. No les puedo navegar. Ustedes recordarán La piel que habito de Almodóvar, en el cual el cambio de piel se piensa que es cambio de persona. La lengua limita en nuestro ser y nos da a conocer también como diferentes en nuestra identidad. Las identidades se manifiestan claramente e inmediatamente en esa piel, tan tenue, tan frágil, pero contiene toda la vida de la persona, su salud, su enfermedad, su alegría, su angustia. Esta piel del pulgar que cada vez que pasamos, por lo menos en Argentina, por un vuelo internacional, no nos miran tanto la cara cuanto la piel de nuestro índice, perdón, de nuestro pulgar, porque no hay dos pieles iguales en el mundo. Las quemaduras y el cáncer de piel anuncian muerte. Hay muchas más pieles que lenguas, pero también hay analogías de color, de rugosidad, de brillantez, de suavidad, de diafanidad, de modo que a veces se ha hecho de esa lengua piel un índice de raza. Es gran parte de los prejuicios que tenemos sobre estas personas viene de la piel, que si es negro, que si es mulato, que si es albino, etc. Ahora bien, la tipología de las lenguas es también una categoría sintética y análoga. La percepción sensible del decir, sobre todo en el canto, es una vía posible de acercamiento a una lengua, que no se fundamenta en jerarquías, pero sí despierta emoción. El gusto por la propia lengua. Ustedes no saben el sufrimiento, y yo lo he experimentado, porque mi lengua no es el español, el sufrimiento que supone verse despreciado en la piel de su lengua, o en la lengua de su piel. Este gusto por la propia lengua, y a veces por el desprecio instintivo hacia otras lenguas, las asimilamos a la barbarie. Es el famoso ba de los griegos, endosado a los que no son de nuestra lengua. Y así hacer que el otro se sienta bárbaro. Es un desprecio enorme hacer sentir al otro como un bárbaro. Nuestro famoso, yo diría tristemente el famoso Félix Lazar, le parecía que el guaraní se asemejaba a un ladrido de perros. Esa lengua que nos parece tan armoniosa. Para Félix
no lo quiso saber. Pasó muchos años en Paraguay. El guaraní era un ladrido de perros. Y se da la circunstancia de que el canto de los indios, que todavía cantan, y que es el más religioso de los cantos, que es el guapú, ha pasado a significar en el guaraní paraguayo ladrido de perros. Llamaba el perro ladra. Cuando esta palabra es una palabra hermosísima de la lengua para indicar un tipo de canto. El cuidado de la piel no es pues solo vanidad aparente. La gramática, la precisión en el vocabulario, la frase bien hecha, el buen gusto en el decir, son propiedades de la buena oratura, el placer de escuchar a quien habla bien y la satisfacción de hablar bien. La piel permite también contactos que no se registran necesariamente en marcas dejadas en la piel, sino en circunstancias agresivas que dejan cicatrices y tatuajes más o menos indelebles. Lo que hacía en Paraguay, cuyo drama viví bastante intensamente y que produjo, y a mucha honra, produjo mi expulsión del Paraguay. Esto era che queridos, las personas, personas. Entonces, ellos marcan en su espalda con unas sajaduras que les convierten en relieve los grandes hechos heroicos de cuando mataron a un tigre, de cuando superaron una gran dificultad, a veces incluso cuando mataron a un enemigo. Eso está marcado en su piel. Entre los guaraníes tenemos, eso creo que pocos paraguayos lo saben. Sin embargo, está ya en el primer diccionario de 1639, tenemos la primera expresión de abacuaciar. ¿Qué es abacuaciar? El hombre pintado. ¿Cómo vamos a decir que los guaraníes son ágrafos si han usado la grafía desde antes, desde muchos siglos antes de llegar a los españoles? El hombre pintado. Antonio Ruiz de Montoya, en el Tesoro de la Lengua Guaraní de 1639, da cuenta del lema cuatiá, el abacuatiá, para hombre pintado con varios colores. Ahora son pocos los hombres pintados, pero todavía entre las mujeres, sobre todo entre las mujeres guaraní, todavía se encuentran mujeres pintadas, con el rostro pintado, con pata de gallina, los hombres más bien con redondeles. Y todavía hay fotografías. Yo mismo he hecho alguna fotografía, porque, bueno, he hecho porque me los encontré presentes, no los fui a buscar, de esa pintura. Esa pintura que muchas veces dice mucho más de lo que yo captaba. El soporte de esa pintura era sobre todo el cuerpo humano. Pero había aparecido también los otros, asimilados a sus hechiceros, por eso se les llamó caraín. Algo nuevo, otro modo de comunicación de mensajes a través de otro soporte, que no es la piel, sino el papel. Y entonces la palabra y su voz, sus sonidos, son pintados mediante rasgos, líneas y rayas en el papel. Una experiencia extraordinaria. Cuando entre los Enauen y Enauen yo escribía mi diario de campo. Y un buen día una vieja, una señora de edad, agarra mi cuaderno y empezó a escribir.
el nacimiento de la escritura, exactamente como aquella famosa lección de escritura de la que habla Lévi-Strauss, del indio Julio, cuyos hijos yo he conocido, de la lección de escritura de Lévi-Strauss, donde el indio Julio Nambiquara se dio cuenta de que a través del papel podía llegarle el poder. En este caso, más bien, era una diversión. La palabra está. Los contactos entre hablantes eran eso que tiene que ver con el territorio. Ese gran segundo territorio de la persona. La palabra pierde, la pierde la palabra. Y no se escandalice, es un crimen a mi modo de ver. Cuando los estados nacionales modernos que nos tenemos por civilizados, hacemos todo lo posible para que los pueblos indígenas olviden su lengua y su vida. Michael Jackson parece que intentó cambiar de pie y así le fue. La comunicación es siempre física, sea a través de la voz o de otros signos visibles, sensibles. Hay contactos de lengua que se dan en contextos de guerra. El grito, el sacré, el silbido de desaprobación, la pitada contra el himno nacional de España en la reciente Copa del Rey, jugada en el Camp Nou de Barcelona. Se puede cambiar de pie. Los programas de bilingüismo, desde hace muchos años, son programas que intentan cambiar la piel de los indígenas. Es verdad que todos cambiamos de piel como cambiamos de voz con los años. Hay un hablar de niño, otro hablar de adulto, un hablar de mujer, otro de hombre. Hay hablas mujeriles, como en el guaraní. Una mujer nunca va a decir será dice shenembu, así como el hombre dirá será o será. La voz nos delata. En el teléfono nos reconocemos por la voz. Que basta que diga hola, oh, ¿cómo estás? Y el celular, a mí me divierte ver a la gente. Yo no tengo celular todavía, gracias a Dios, pero en el celular veo que la gente cómo se ríe delante del celular. Es la voz que nos delata, nos desnuda, aunque usted descubre la persona con quien hablo. No se aparece los aparatos que nos dará rayo X en cuanto hablamos con otra persona. No por eso nos va a conocer mejor. Es posible vivir dos pieles alternadamente. Hablar dos lenguas es posible. Y eso lo llamamos bilingüismo. Pero no hay que confundir piel con ropa, que es la ropa es un segundo pellejo, pero falso, del cual me visto y me desvisto cada mañana o cada noche. Y el bilingüismo generalmente es un disfraz. Porque así como madre hay una sola lengua, hay una sola. Y a partir de esa sola lengua, entonces
mi amigo, que era responsable del archivo de los jesuitas en Roma, donde están los papeles de San Ignacio, las cartas de San Francisco Javier, la documentación de Ricci, que venía de la China, etc. Este era el padre Lamal. Dice, este padre habla 10 lenguas, todas en francés. Por eso son tan engañosos, los programas de educación bilingüe. Porque la piel permanece y nos traiciona. Por otra parte, aun cuando la lengua es temida por jerigonza o algarabía, como calificaban los jesuitas de las misiones guaraníes, los padres Carrier, por ejemplo, o Matilde Ripoche, a la lengua de los paraguayos, para ellos la lengua de los paraguayos, no de la misión, de los paraguayos, era una algarabía y jerigonza que nadie entendía. Esa lengua, sin embargo, en cuanto es lengua, es una lengua propia y hay que respetarla. La lengua como frontera y como puente es otra manera de encarar la lengua como límite revelador y espléndido, como contacto de diálogo, pero a veces también mediante la lengua agredimos y hacemos cambios. La lengua en sí es una reverencia. El padre Montoya, que yo considero, por lo poco que conozco, el mejor lingüista del siglo XVII de toda América, aunque ya han caído papá de Bertonio para la lengua aymara, González Oquín para los quechos, pero Montoya decía que el guaraní desnudas las cosas en sí, las da vestidas de su naturaleza. La lengua es separación, pero también es contacto. Es frontera y es puente. ¿Qué tiene que ver todo eso con el territorio guaraní? Simplemente que la lengua es la piel del guaraní, es su identificación y es simplemente monstruoso lo que ha hecho el proyecto colonial desde los inicios y sigue haciéndolo hasta ahora, de obligar, mediante alicientes, subterfugios y amenazas, a que los guaraníes cambien de ley. Estamos viviendo la mera y pura colonia en el siglo XX, con más agresividad y mayores medios que los que se tuvieron en los tiempos llamados coloniales. La colonia, de hecho, nunca llega a la victoria plena mientras no haya conquistado la lengua del vencido para hacerla desaparecer. Y es en esa situación en que estamos. A mí me habla mucho de las bondades del bilingüismo. Muy bien. Hable lenguas, todas las que quiera. Yo no sé si por desgracia, pues, estuve feliz condenado desde el nacimiento a ser bilingüe, porque del español, digo, del catalán o del mallorquín, que tampoco es catalán, tuve que pasar al castellano, ya al latín, ya al griego, ya al portugués, ya al guaraní y francés. Bueno, entonces, está bien, pero cuidado con los programas de educación bilingüe. Son un extrañamiento, una especie de expulsión del ser de su propia casa. Su casa que es su tiempo. Y ahí no caben bromas. ¿Cuál es el tercer territorio? El tercer territorio es Tecó.
Al nacer el niño o la niña, se decía en guaraní, del tiempo de las, de guaraní antiguo, pero en tiempo de las misiones todavía, el niño cae o a y vive. O sea, la mujer que iba a dar a luz se sentaba, hacía una especie de hoyo delante de ella, y la partera hacía descender el hijo, y el hijo caía en la tierra. ¡Qué hermosa forma de nacer! Las personas son muy amigas, pero ella no, ella cada hijo es un cesárea. Parece que es más moderno, se va al hospital y soluciona esto. Y hace nacer el hijo el día que quiere. Bueno, si puede ser un sábado mejor que un domingo. Al caer como semilla en la tierra, en realidad cae en un campo cultural, en un teco. Si yo tuviera que elegir una palabra de todo el diccionario guaraní, en la cual esté sintetizada la lengua, sería precisamente esto. Una palabra de varias acepciones, de tonos y relaciones muy diferentes. La traducción que da, otra vez Montoya, en su tesoro de la lengua guaraní es la siguiente. Teco significa ser, estado de vida, condición, estar, costumbre, ley, acto. Prácticamente los mismos indicadores que da la antropología moderna del concepto de cultura, tal como la definió en 1871, o sea, 250 años después, el que es considerado el primer definidor de la cultura, el Cuartel, que dice, tomado en su amplio sentido etnográfico, es un todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres o cualquier otra capacidad o hábitos adquiridos por el hombre. Prácticamente coinciden las dos definiciones. El teco. Y este teco, si ustedes ven el diccionario de Montoya, ocupa nada menos que 20 columnas para explicar está el teco por antes, el teco latilla, el teco. Una superficie terrestre se vuelve espacio geográfico y territorio en la medida en que los lugares físicos ocupados se vuelven lugares de relaciones humanas, de cultura y de imaginarios propios. Por eso, lo importante para el guaraní es precisamente vivir en el teco. Y de ahí deriva, no vamos ahora a dar la clase de guaraní, pero en Baetaparicó, el Baeteco, etc. Tan presente en nuestro modo de ser. Una tierra se torna entonces territorio, que es el tecoja, por obra cultural humana del teco, que es el modo de ser particular vivido históricamente por un pueblo o nación. El guaraní difícilmente va a decir Xerecoja, es Ñanderecoja, nuestro lugar donde somos lo que somos. Y así se forma ese Ñanderecoja, nuestro espacio inclusivo, que al hablar con nosotros ellos dirán Orereco, Orerecoja. O sea, nuestro espacio, nuestra costumbre,
el lugar donde somos guaraní, nosotros, no, es el sur. Y hay que respetarlo. Un poco de demagogia. ¿Será que los profesores de las escuelas indígenas respetan ese tecoja? Pasemos entonces a este tecoja. El tecoja es derivado, el guaraní tiene unas partículas sumamente ricas en derivados. El padre Restivo decía que si en todas las lenguas el conocimiento de las partículas es muy importante, mucho más en esta lengua guaraní, que toda ella está formada de partículas. O sea, que para saber guaraní, cuando usted sabe palabras guaraní, sabe una tercera parte de la lengua guaraní. Tiene que saber las partículas y el sentido que tienen estas partículas. Por eso Restivo, en su libro de gramática precisamente, tiene 150, un diccionario de 150 páginas solo para las partículas. Bueno, el tecoja está compuesto entonces de teco y ja. Ja, que es un instrumental, es un localizador también. Y que nosotros podemos decir, el tecoja es el lugar donde se hace teco, el lugar donde el teco se realiza. Pues por la tarde alguien nos hablaba del desplazamiento de los indígenas, concretamente de los Hungría, que han sufrido, no solamente aquí en Yacyretá, mucho peor fue en Itaipú, 38 aldeas que yo he conocido. Por desgracia, me encargaron, o nos encargaron, junto al general Samaniego y un ayudante, Balbino Vargas, a que hiciéramos el informe sobre estas aldeas. Porque el Banco Mundial exigía que para hacer la represa del Taifún, ambas partes, es decir, Paraguay y Brasil, se comprometieran a devolver esas tierras en otro lugar. Incluso decían, y aún mejor, ¿qué sucedió? Las tierras están debajo del agua. El dinero que se había destinado a eso sirvió para vender esas tierras a militares y amigos de nuestro amigo. Y hasta hoy, de las 38 aldeas, no llegan a 8 las que han conseguido una tierra. Hasta hoy. Y algunas incluso han tenido que comprar las tierras gracias a limosnas de gente de buena voluntad de Europa, sobre todo, que compraron esas tierras, que ya eran suyas. Es como si a usted el ladrón le obliga a comprar de nuevo el reloj que acaba de robar. El tecoja guaraní, esos lugares donde está el teco, esta forma de ser, esta costumbre, esta fuerza, esta ley. Yo los he conocido este teco. Estoy en Paraguay ahora hace 61 años, bueno, excepto los 13 que estuve fuera. Yo he visto destruir una a una las aldeas y esos tecoja. Hay lugares donde yo ya no sé por qué camino se entra. Solo sé que se entra a través de sojales
sin fin para llegar al lado de la aldea. Y esta aldea se encuentra con que estos sojales sistemáticamente son fumigados con agrotóxicos prácticamente sobre sus viviendas, su escuela y su lugar de resto. La tierra, pues, es un lugar de cultura. Muchas palabras tienen significados especiales según la cultura en que aparecen. Una palabra tan simple como tierra no tiene el mismo significado en una cultura indígena o en una cultura colonial y capitalista. Los grandes latifundistas del Paraguay, me permito hablar del Paraguay porque soy paraguayo, tengo una nacionalidad honoraria, no sé para qué sirve, pero yo quisiera que sirviera para algo, pero la policía dice, no, eso es solo honorario. Bueno, entonces, es solo honorario. Entonces, para muchos, la tierra es simplemente un objeto de venta. Y la gran destrucción del Paraguay. Y la gente se dice, simplemente se destruye el hábitat de los indígenas, como que dice, Dios mío, usted nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Es un suicidio, nosotros estamos. Permitir ese uso indiscriminado de hectáreas y de cientos y de miles de hectáreas para las hojas que ponen en peligro, incluso, pero no voy a entrar porque no es de mi competencia. El acuífero guaraní está en peligro debido a este agrotóxico. Y yo no soy solamente contra los agrotóxicos. Las consecuencias de desplazamientos continuos que ha provocado un tema que también dejo de lado. Entonces, para la cultura indígena, la tierra no es importante. Muchísimo es importante. Entonces le sacamos la tierra y lo dejamos con su recursos. Es verdad que los guaraníes guaranizan el lugar donde habitan. En la ciudad de Sao Paulo, yo sabía que había 9, pero parece que son unas 14 aldeas indígenas dentro de la ciudad de Sao Paulo. Y usted entra en esas aldeas indígenas y están en plena selva, junto al aeropuerto Guarulhos, en una famosa aldea indígena, rodeada de rasgos ciegos, pero que no se ve, porque ellos han conservado un ambiente, un tecoja propio de los guaraníes. Cuando Paeta, que es uno de los grupos o de las etnias guaraní, habla que la tierra es como el cuerpo, esa metáfora no es simplemente un recurso literario, sino un símbolo de vida práctica que guía su comportamiento. Y así, como usted no despedazaría, y esta es la imagen, usted no carnearía a su madre para venderla en la carnicería colgada. Y no la vendería tampoco en pedazos. Usted no va a carnear y vender el cuerpo de su madre izquierda. Es una comparación. La primera vez que yo lo escuché, me quedé como paralizado. Hay otras palabras, como tecoja, que ofrecen una construcción ideológica bastante diferente de la tierra. Si bien la tierra es el lugar que pisamos con nuestros pies, sin tecoja no hay tecó, como le ponen en el programa. Tecoja, mire, taipori tecó.
hablar de nuestro sistema, presentándole, no, ustedes vayan de sus tierras, porque yo les voy a dar una casita de adobe en un lugar y ustedes van a estar bien ahí. Con un abuso. Y alguna vez yo he visto de un área indígena donde se estaban sacando camiones de madera y le dejaron a la gente. El lugar se llamaba Baema Vengatú, la cosa sagrada, el lugar ese, de una casita de tablas. Pero casi que siguió viviendo en su casa de paja, mucho más fresca y mucho mejor. Yo creo sinceramente que nuestro concepto de tierra no tiene la profundidad del pensamiento de ellos. Tratar de las tierras de los indios desde nuestro punto de vista, que sigue siendo colonial, es una aberración como derecho. No es cuestión de dar o devolver tierra a los indígenas, sino de reconocer territorios indígenas. Por otra parte, no hay que coger sin tierra, por lo menos en su origen. Y eso nos lleva a preguntar qué es la tierra para cada pueblo. En el caso guaraní hay que reconocer que en la práctica el Tekojá no puede darse sin algún tipo de territorialidad. Pero no es solo territorialidad. Y aparece, total, a ciertos estados nacionales les pone nervioso, porque ya la idea empieza a agrandarse. Ahora ya los dicen, no, nosotros no somos parcialidad. Nosotros no somos ni siquiera pueblos guaraníes. Nosotros desde Bolivia hasta el Atlántico y desde Porto Alegre hasta Espíritu Santo somos la nación guaraní. Van a ser independientes, ¿no? No lo quieren ser independientes, pero quieren ser reconocidos como personas que tienen una cultura diferente. Y nuestras naciones, nuestros estados, tienen que hacerse a la idea de que todos ellos son pueblos, son naciones pluriculturales. No es solamente Bolivia, no es solamente México. Y curiosamente, hasta la Constitución argentina y la Constitución paraguaya, la ecuatoriana, no digamos, la colombiana, reconocen esto en la Constitución. Cuando reglamentan la Constitución, hay donde surge cada idea que ciertamente no la ha preparado ni los filósofos, ni siquiera los buenos estadistas. Yo creo que estamos casi en la hora, ¿verdad? Bueno, entonces voy a ir terminando. Territorio, historia e identidad. Pero este Tekojá, el lugar del ser, es el lugar del modo de ser histórico. El Tekojá se hace. O sea, la tierra guaraní no es guaraní porque llegaron los guaraní. Cuando llegaron los guaraní no era tierra guaraní. La tierra guaraní es cuando ellos tienen vida histórica en este lugar. Ahí es donde ellos crean su Tekó y su Tekojá. Una de las cosas que llama más la atención es la poca memoria que nosotros los civilizados tenemos. O sea, nuestra incapacidad de recordar. A mí me llama la atención. En general, muchos de nosotros tenemos una memoria cortísima. Hay gente que ni se acuerda ni siquiera de sus abuelos, de dónde vinieron. Tal vez aquí
de Italia, de Eslovenia, pero de dónde no sabemos exactamente, ni de qué ciudad, ni dónde buscar sus primos y sus primos nietos. Esos caminos de la memoria son muy importantes, pues son las formas, son los que forman la tradición. En el Paraguay hay territorios con tradición, los hay también. Generalmente las tierras compradas, usurpadas recientemente en los últimos 30 años, sin tradición. El dueño de muchas tierras en el Paraguay que vive en São Paulo y que se contiene a su capataz en Paraguay, no tiene memoria de su tierra. Tiene memoria de si el año pasado tuvo un lucro en lo que sea de varios millones de dólares. Y poco más, la memoria no va más allá. Algunos de ellos incluso compraron la tierra sobrevolándola, que a veces les engañaron, eso es verdad también. Estos cambios de la memoria son muy importantes, como decía. Un territorio tradicional puede continuar siéndolo aunque se interrumpa en él por unos años la presencia de los guardianes de la tradición, pero al que volvemos en busca de nosotros mismos. Los que tenemos experiencia de años fuera de nuestro descojado. Entonces sabemos lo que conocemos nostálgicos, pero la ley que quiere poner no distinción en mi cuerpo, ni para agradecimiento digo, porque en realidad para mí este pueblito para mí es más que Viena y que París, y he vivido bastante tiempo en Viena y en París. Mi cuñada, hija de argentinos y de señor español, de qué exagerado es. No soy exagerado, no. Es lo que siento de verdad. Este es un concepto importante, porque los nuevos y conscientes propietarios suelen justificar la ocupación de territorios indígenas diciendo que los indios son nómades. ¿De dónde van a sacar que los guaraníes son nómades? Cuando los cultígenos, cultivados por los guaraníes, son centenas. Tengo yo, bueno, tengo porque me la proporcionó y está publicado un amigo. 14 clases de mandioca, 12 o 13 de maíz, de patata, otras plantas, de poroto, bacucú, cará, andaí, curapepé, mandubí, creo que ya lo dije, tallao, etc. O sea, una dieta, una feria de verduras, como no la vemos ya más en nuestros mercados. Y eso también son. O sea, no son nómades. Y los que parecen nómades simplemente es que, efectivamente, les gusta mucho visitarse. A veces la aldea parece que se queda un año sin nadie, pero bueno, sí, reanudar la vida en aquel tiempo. Y la arqueología ya nos dice lo mismo de siglos precoloniales. Sociológica y históricamente los nómades son los neoparaguayos que vienen de otros lugares y que expulsan a los habitantes tradicionalmente, empujándolos a rincones de su propio territorio, empleando incluso amenaza y engaño. La casi totalidad de las tierras del Paraguay están hoy en manos de recién llegados, que en algunos casos ni siquiera han llegado al país.
El sistema jurídico de la propiedad privada tiene memoria muy corta. Y si no tuviera una justicia como Dios manda, ¿cuántos títulos falsos? ¿Cuántos títulos falsos? Empezando por los de la industrial para si el Estado no entiende esto, nunca podrá tener una política de tecoja. Pero ni siquiera, y esto parece que es lo único que nos interesa, pero con mucha miopía, ni siquiera va a tener una teoría de territorio nacional. Nuestros países se están deforestando, se están desangrando, se están yendo a territorios que anuncian próximos desiertos. Y por último, el tecoja es la posibilidad de cooperar de un buen vivir. De vivir bien. La gente ahora está promulgando el vivir bien, así, vivir sin trabajar y gastar, ¿no? Lo que no tiene, aunque sea robándolo, no. Pero el buen vivir. Y incorporar es memoria y es futuro. Cuando en 1969 me torné aprendiz de antropólogo guiado por León Cadogan, el mejor conocedor no indio de la cultura guaraní en el Paraguay, entonces pude tener mis primeras experiencias con la música. Volví fascinado. Y el mismo Cadogan quedó fascinado también de ver lo bien que me había ido. Sí me abrió un mundo, pero algo estable. Cantos y danzas 3 o 4 veces por semana, desde el atardecer hasta la amanecer. Cantos sin papeles, poesía pura, y aquella intensidad del ritmo de la oración que los católicos me van a pensar que difícilmente conseguimos en nuestras misas. Solía bajar del ónibus y de algún camino, entraba al monte en busca de madera, madera de ley o palmito, y me iba a pie hasta encontrar el grupo de casas de la comunidad. Siempre fui bien recibido, menos cuando una vez un acompañante casual y sucedió en Itapúa, sin que yo lo supiera, sin el permiso de los guaraníes, comenzó a sacar fotos. Esa es la sinvergüencía que nosotros decimos de parte. De la sinvergüencía, de entrar en casa ajena y empezar a hacer fotos. Claro, ahí conseguí todavía quedarme 4 días. Porque si no, siempre uno era bien recibido. Y desde el primer momento quedé fascinado por ese mundo. Escuchaba, observaba y participaba en cuanto podía de la vida guaraní, sobre todo de los rituales de su religión que me llenaban el espíritu de consolación y de fuerza, que de hecho no encontraba tan intensamente incluso en mi vida religiosa. Una vez escribí al padre Arrupe, que era nuestro general de Roma, padre Pedro Arrupe. Digo, padre, le estoy escribiendo. Y no le llama la atención, este papel está todo lleno de manchas rojas. Y es que estoy al lado del río. Y estoy todo pintado con urucú. Bueno,
quiso decir por el provincial. Muy bien, siga, siga. Entonces yo me sentí con permiso para eso tiempo que otros. Sin grandes lucubraciones pasan esa especie de bilingüismo religioso. No, padre, no sé si como religión es anterior la guaraní a la cristiana, aunque mi fe es la cristiana, por supuesto. Los guaraníes con mucha paciencia desde entonces hasta ahora me educaron con métodos más humanos y efectivos que los ejercitados en la Universidad de Estrasburgo, de la cual acabamos de salir en aquel año de 1969. Era doctor. ¿En qué era? Solamente en cosas enseñadas, no en cosas aprendidas. La selva que conocí en ese año de 1969 estaba casi intacta. Era todavía aquel Camarani del que hablaba también de Montoya en su tesoro, casi 4 siglos atrás, monte de donde no se han sacado palos ni se ha traqueado una palabra antigua que no se ha removido. Así como el Maraney es un impacto que no ha sido edificado. Y por eso se llama. La revista de Harvard me ha hecho el honor de publicar y traducir un artículo que se llama Maraney de Cabo, en busca del agua sin mar. Y Dios quiera que no tengamos nosotros que ir detrás de esa agua y la podamos beber con tranquilidad. Que en muchas ciudades ya no podemos beber el agua de nuestros ríos ni de nuestros arroyos. Ese es el buen vivir. Ese buen vivir, y termino por el principio, del que habla Ulrico Schmieder, ese buen alemán que debía ser un gran vividor y que llegó a la ciudad de Asunción. Y ahí nos dio el Todopoderoso, su gracia divina, que entre los susodichos carios o guaraní haya trigo turco, maíz y mandiotín, batata, mandioca porropí, mandioca pepira, mani, bocaya y otros alimentos más. También pescado y carne, venados, puercos del monte, avestruces, ovejas indias, conejos, gallinas y gansos y otras salvajinas, las que no puedo describir todas en esta. También hay en gran abundancia la miel de la cual se hace el vino. Tiene también muchísimo algodón de la vida. Si hubo tiempos de divina abundancia, que por cierto acabaron con la llegada de esos conquistadores parásitos y colonos egoístas y codiciosos, que solo producen aquello que pueden acumular, enviándolo al exterior, sin preocuparse lo más mínimo del bienestar del prójimo, su conciudadano. Si es que el dinero se rige por criterios de ciudadanía y de sana política, entonces tendría otro mundo en el cual podríamos ser lo que somos o lo que queremos ser. Muchas gracias.
podamos seguir también acompañando a nuestros jóvenes y aprender que tenemos muchas cosas para enseñar, sobre todo en educación.